Entonces, como para resumir un poco, que recién ahora puse a grabar, pero lo central, sobre los finales. Van a ser el 21 a las 9. Todavía no está definido del todo la modalidad, porque por lo menos no me llegó a mí, no sé si ya salió o no, pero no me llegó a mí la instrucción de Secretaría Académica que prevé la resolución que tiene que leer la normativa, pero sí, si me lo permite la normativa, que por lo que me dijeron, calculo que sí, va a ser similar al examen escrito que tomé para los finales especiales, sin la monografía, con el detalle de que no sé, digamos, quien no aprueba queda con la nota desaprobado, digamos. Esa sería la diferencia por ahí que con algo, con cómo se terminaba manejando las cosas por el tema de la monografía. O sea, como no está la monografía acá para compensar ni nada por el estilo. O sea que va a ser un escrito, salvo que me digan que lo tengo que tomar así con camarita o algo por el estilo, en cuyo caso les avisaré y veremos cómo hacemos, si se puede o no. Pero no creo que sea obligatorio hacerlo de esa manera, así que va a ser un escrito, lo voy a subir. Va a haber, por lo que me dijeron, una aula virtual, como la que teníamos durante el cuatrimestre, digamos, donde nos podemos comunicar y donde yo les puedo subir los enunciados y puedo ponerles un formulario para que me entreguen y todo eso. Eso es lo que se dijo, tampoco lo tengo claro, después voy a entrar a fijarme a ver si ya está. Y lo que quedamos, entonces estamos hablando acá recién con compañeros, las compañeras, es que haríamos una clase de consultas para final el viernes que viene, que es el viernes 18 de septiembre a las 15 horas. ¿Sí? Haríamos por acá, en el mismo vínculo de siempre, haríamos una consulta para el final, de los temas del final. Así que tienen como toda una semana para ponerse a repasar y ese viernes para consultas. Igual si tienen consultas antes, bueno, me pueden ir mandando. ¿Ok? ¿Está claro todo eso? ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda sobre el tema finales? ¿Qué va a pasar después, por ejemplo? No sé. O sea, es como que todo esto es día a día. Así que, ¿qué va a pasar después? No sé. No sé si hay alguna otra consulta sobre el tema finales. Bueno, la idea no sé si no, para seguir, la idea de la clase de hoy era poder cerrar el tema estimadores, que nosotros habíamos visto solo la parte de propiedades, y lo primero, no habíamos visto información de Fisher, no habíamos visto teorema de Kramer-Rao, no habíamos hablado de estadísticos suficientes, y no habíamos hablado de los métodos de estimación, ni máxima verosimilitud, ni momentos. Yo no sé si llegaron a ver los videos, si llegaron a ver las clases, si hay consultas, si hay dudas teóricas sobre eso, o sobre ejercicios, si no, mi idea era hacer algunos ejercicios como para, bueno, después también subirlos y que el resto lo puedan ver, pero no sé si tienen consultas, si hay dudas sobre lo que se vio en las clases, algo que no se entiende. Algunos temas son medio rebuscados, o si hay ejercicios que no entiendan. Yo mientras voy a abrir las guías, pero díganme si hay alguna consulta. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal, Matías? ¿Todo bien? Todo bien. Tenía una consulta sobre el ejercicio de la práctica 4, número 15. A ver, ¿qué quiero Más que ver? nada si es necesario hacerlo, porque habla sobre funciones denominadas digama y no entendí bien cómo hacerlo. Y no, a ver, en realidad, a ver, es necesario plantearlo. Vos estás hablando del de máxima verosimilitud de la gama. Eh, no, dice que en base a una muestra aleatoria de tamaño n, hallar estimadores por el método de los momentos y por el de máxima verosimilitud para el parámetro. No conozco el nombre del parámetro, creía que era gamma, pero A ver, no espera. sé. Espera que busco la guía. Dale, Ejercicio. buenísimo. Práctica 4. Más que nada porque abajo tiene una nota que explica en Pero qué me parece la consiste. nota, o la nota creo que habla de otra cosa. A ver, espera que lo abro y te digo bien. O salvo que esté mal la referencia que puede haber pasado también. El ejercicio 15, a ver, es... No, no, claro, la nota se refiere, fíjate que tiene un 4. Se refiere al ejercicio 13, C. Ah, está bien. Igual de todas formas está bien preguntada porque en el 13C, adelante del 10, hay un asterisco 15. Y Sí. entendí que compartían la misma distribución o tipo de El función. C está como ejercicio difícil. O sea, el asterisco ese es que está Ah, como está bien. ejercicio difícil.
pero se refiere a analizar sesgo, consistencia y eficiencia de los estimadores obtenidos en lo que sería el punto 12F2, que es Sí, la distribución gamma, alfa, beta, con los dos parámetros desconocidos. Recuerden que gamma, alfa, beta, en realidad, el beta sería lo que sería 1 sobre lambda. ¿Sí? Es decir, si decimos que beta es 3, estamos diciendo que lambda es un tercio. ¿Sí? está bien. Lo que se pasa en el caso de alfa conocido, el caso 2, que es el caso alfa desconocido y beta conocido, es un caso que, si uno plantea el estimador de máxima verosimilitud, no tiene una manera de despejar. No, alfa desconocido y beta, sí, beta conocido. Claro, es un caso en donde medio que no hay cómo despejar sin inventar funciones nuevas, entonces bueno, es un caso medio extremo. El 12 está marcado con asterisco justamente por complicado. Ah, está bien. El ejercicio 15 sí tiene una vuelta igual, que es similar a algo, que lo podemos charlar si quieren, que es similar a algo que estuvimos viendo, que estuvo en la clase teórica, que era el ejercicio del uniforme, el de máxima verosimilitud del uniforme. ¿Se acuerdan? Una verosimilitud uniforme. Que habíamos hecho X con distribución uniforme 0 tita. Gatita, sí, sí. Habíamos visto que el estimador de máxima verosimilitud para el uniforme era el máximo de todos los XY. Sí. Pero que eso salía de ver bien cómo era la función de verosimilitud y darse cuenta que el gráfico de la función de verosimilitud era una cosa así. Si acá estaba el máximo de todas las X, Mm. la verosimilitud venía siendo 0, y a partir de ahí, bueno, seguía una cierta función que era decreciente, o sea que era así. Entonces, ¿dónde se alcanza la máxima verosimilitud? Y bueno, acá. Está bien. ¿Le suena eso? Sí, sí. Bueno, entonces, siguiendo esa misma idea, se puede hacer el 15. ¿En qué? Se puede hacer el 15 porque en el 15 me dice que tengo la densidad. No, te me dan la distribución, me dicen. Tengo una muestra aleatoria de tamaño n, allá estimadores por el método de los momentos y por el de máxima verosimilitud, para el parámetro gamma de la distribución. Pero voy a borrar todo porque voy a estar espacio. Para el parámetro gamma de la distribución dada por, y me da una f grande de t igual 0 si t es menor a gamma, 1 menos e a la gamma menos t si t es mayor o igual a gamma. ¿Sí? Como para que se den una idea, el dibujo es algo así. Si acá está gamma, y gamma creo que no lo aclara en ningún lado, pero no, sí puede ser cualquier cosa, puede ser positivo o negativo. Si gamma está acá, la distribución viene siendo 0. La distribución viene siendo 0 para los t menores que gamma, y a partir de ahí es esta función. Fíjense que para t igual a gamma, igual, o sea, f evaluado en ese valor del parámetro, me da 1 menos e a la 0, o sea que también me da 0, y a partir de ahí es como una exponencial que va creciendo y que va tendiendo a 1. Sí, ese es el gráfico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto de la distribución? ¿Qué tipo de variable tengo? ¿Continua, discreta? Continua, ¿no es? Es continua. Porque de hecho eso que tengo ahí, ¿qué es? Es la que. Oh. ¿Es la densidad de eso? ¿Es la función de distribución? Es la función de distribución, exacto. Ojo que, o sea, por ahí te lo tenían clarísimo y listo, pero ojo que es la función de distribución. A veces, sobre todo en un examen, digo, no por ahí por este tema, pero por otro tema, es muy fácil que uno vea una F y quiera creer que es la densidad y entonces se olvide. Entonces, no, esto es la función de distribución, o sea que para calcular la función de verosimilitud yo necesito la densidad. Así que lo primero que voy a tener que hacer es buscar la densidad. ¿Sí?
si quieren, la densidad va a ser la derivada de esto, y obviamente va a ser 0 para los menores, lo escribo con t, después lo cambio por x en todo caso. Va a ser 0 si t es menor a gamma, y va a ser, si t es mayor a gamma, 1, bueno, la derivada de 1 es 0, menos e a la gamma por menos t, a la gamma menos t, por la derivada de gamma menos t. La derivada es en t, por Sí. menos 1. ¿Sí? Así que esto me da e a la gamma menos t. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea que es 0, y lo voy a escribir con x como lo escribimos siempre. Es 0 para x menor a gamma, y es e a la gamma menos x para x mayor a gamma. ¿Sí? Esa sería la densidad. ¿Qué es esto? En realidad es como una exponencial, pero corrida. ¿Sí? La densidad de esto, si la dibujan, va a ser como una exponencial, pero que en vez de empezar en 0, empieza en gamma. Es una exponencial de parámetro lambda igual a 1, de hecho, porque acá delante de la x no tengo nada, pero está corrida. En vez de empezar en 0, empieza en 1. Es una exponencial con la posición corrida. ¿Sí? Eso sería lo que representa. El igual, obviamente, lo puedo poner en cualquier lugar, porque es lo de menos. Ahora, ¿cuál es el soporte de esta densidad? De gamma a infinito. De gamma infinito, exacto. El soporte es de gamma infinito. Sí. Y entonces, ¿qué tiene esto en común con el ejercicio que habíamos visto en la clase teórica sobre la uniforme? Que el soporte de la densidad depende del parámetro que quiero estimar. En el otro caso era 0 a tita. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tiene en común. Y este tipo de ejercicios donde el soporte depende del parámetro son los que, ejercicios o situaciones, digo, son los que hay que analizar de otra manera, no haciendo la verosimilitud y derivando, sino escribiendo bien cómo es la función de verosimilitud. Entonces yo tomo que la función de verosimilitud, misma expresión de siempre, es el producto de todas las, o sea, es la densidad conjunta. La densidad conjunta, como son las xy, yo acá tengo, dice el enunciado que tengo n variables, una muestra aleatoria de tamaño n, o sea que tengo n variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas. Entonces lo que voy a tener es el producto desde igual 1 hasta n. Como son, a ver, voy a tener la densidad conjunta de esa muestra, pero como son todas independientes, voy a tener que simplemente me queda el producto de las densidades de x1, de la densidad de x2, bueno, perdón, a ver, vamos a escribirlo así. La densidad de x1 por la densidad de x2 en x2, hasta la densidad de xn en xn. Que eso es lo mismo que decir la productoria de todas las f de xy. Voy a ponerlo acá. Y además, como todas tienen la misma distribución, que es esta, la densidad es esta. El único detalle es que tengo que poner e a la gamma menos xy. Sí, el detalle es que no me tengo que olvidar, como les dije, sobre todo en este ejercicio y ningún otro, me tengo que olvidar de que acá es e a la gamma menos xy. ¿Ok? Ese subíndice y que parece tan nada, hace que las cosas funcionen. ¿Ok? Entonces, de vuelta, yo en los otros ejercicios, cuando el soporte es 0, 1, por ejemplo, o de 0 a infinito, y no depende del parámetro que quiero estimar, yo puedo asumir que las xy caen dentro del soporte. O sea, caen dentro de ese intervalo. Ahora, también las xy van a caer dentro del soporte, pero yo no sé cuál es gamma, o sea que no sé cuál es el soporte. Por eso analizo el valor de la función de verosimilitud para todos los gamma. Piensen que esto es como decir, si quieren, a veces es más cómodo en vez de usar el productorio, si uno no está tan acostumbrado a las propiedades del productorio, es más cómodo escribir directamente así. Es como decir, e a la gamma menos x1 por lo mismo, pero e a la gamma menos x2 por e a la gamma menos xn. ¿De qué otra manera lo puedo escribir eso? E, se me suman, ¿no? Sería gamma más gamma n veces, n gamma, menos
la suma de las XY. ¿Estamos? Sí. Bueno, pero ojo, eso es solamente si todas las XY son mayores o iguales a gamma. ¿Sí? O sea que en realidad esta sería la verosimilitud cuando todas las XY son mayores o iguales a gamma. ¿Por qué? Si alguna XY es menor a gamma, ¿cuánto vale la verosimilitud? O sea, supongamos que X2 fuera menor a gamma. Cero no sería. Cero, claro. Si X2 es menor a gamma, F la densidad en X para X2 en X en el punto X2 es cero. O sea que yo acá pondría un cero. Aunque todas las otras sean mayores a gamma, ya el producto va a cero. ¿Sí? Y entonces cuando es menor te queda n veces la e a la gamma. ¿Cuando es menor o no? No, cuando es menor te queda e a la gamma menos X1 por 0, por e a la gamma menos X3, por e a la gamma menos X4, por e a la gamma menos Xn. ¿Pero cuánto da toda esa cuenta? Cero. Ah, está en la cuenta en sí da cero, ¿no? Toda la cuenta de la verosimilitud da cero porque uno de estos factores da cero. Claro. ¿Se entiende? Entonces, si Sí. todos los XY son mayores o iguales a gamma, da esto. Si algún XY, aunque sea uno solo, da menor a gamma, da cero. Ok. ¿Se entiende? O sea, la verosimilitud en este caso es así. Es e a la n gamma menos suma de XY si XY es mayor o igual a gamma para todo y. O sea, desde 1 hasta n. Si no, si alguno no es cero, es cero. ¿Se entiende? Es confuso eso, o sea, al principio. Estos son los más complicados, digamos. Nosotros son medio, bueno, derivos, de espejo. Está bien. Pero Gracias, o sea, profe. si todos son mayores o iguales a gamma, en todos lados voy a poner e a la gamma menos xy. E a la gamma menos x1, e a la gamma menos x2, hasta e a la gamma menos xn. Y me va a dar e a la n gamma menos suma de xy. Si alguno de los xy es menor a gamma, uno solo, alcanza con uno solo, en ese producto uno de los factores va a ser cero y la verosimilitud va a ser cero. De hecho, tiene sentido. En realidad, lo que estoy diciendo es que eso no puede pasar. Ningún XY va a ser menor a gamma. Lo que pasa es que yo no sé cuánto es gamma. Entonces, justamente estoy usando los covalores de los XY para darme cuenta que hay valores de gamma que los tengo que descartar. ¿Cuáles son los valores de gamma que tengo que descartar? Y bueno, pensemos. Si yo tengo acá, la función de verosimilitud es una función de gamma. ¿Sí? Es una función del parámetro. Si yo quiero descartar un valor de gamma, yo lo que digo es, bueno, a ver, yo tengo, por ejemplo, a veces se entiende mejor si es con números. Supongo que yo tengo x1 igual a 2, x2 igual a 5,3 y x3 igual a 8. Déjenme usar el 8. ¿Sí? Profe, perdón, Sí. ¿me podrías decir lo que estás explicando? Que se me colgó el internet y me perdí cuando empezaste Sí. a hacer el gráfico. Estamos en el ejercicio 15. Sí, eso Es sí, una me máxima, perdí. que en realidad me pide momentos si va a ser verosimilitud. Ahora después charlamos un poquito cómo sería por momentos, pero por máxima verosimilitud estoy escribiendo la función de verosimilitud. ¿Qué vimos de esta distribución en particular? Que bueno, que tiene esta función de distribución y esta densidad. Que el soporte es de gamma a más infinito. Y gamma es el parámetro que quiero estimar. Es decir, el soporte cambia con el parámetro. Si gamma es 3, el soporte es de 3 a más infinito. Si gamma es menos 5,2, el soporte es de menos 5,2 a más infinito. Entonces, esos casos donde el soporte depende del parámetro, no me queda otra que analizarlos de esta manera. No uso la log verosimilitud, porque yo en este caso voy a como analizar todas las posibilidades de valores de gamma y en todo caso voy a ver para cuál es la verosimilitud a cero. En los casos en los que yo trabajo en los casos en los que el soporte no depende de gamma, que son como los otros que vimos en la clase, como el de Poisson y el de la normal, creo que habíamos visto, no depende de los parámetros que voy a estimar, yo puedo asumir que las XY caen donde tienen que caer, y entonces ninguna de estas densidades da cero,
y entonces tiene sentido hacer el logaritmo y hacer todo eso. ¿Sí? Pero en esto, donde el soporte cambia con el parámetro, es diferente el enfoque que tengo que hacer para poder maximizar la verosimilitud. ¿Se entiende la idea? Sí, gracias. Bien, y entonces, ¿a qué llegamos? A que si todas las XY son mayores o iguales que gamma, ahí sí pongo esto, y entonces me queda esta fórmula, n gamma menos suma XY. Pero si alguna XY es menor a gamma, entonces necesariamente la densidad correspondiente va a ser 0, como podría ser esta, y como esto es una multiplicación, toda la cuenta va a ser 0. Entonces digo, para que se vea con números, vos que n es 3 y que tomo una muestra y que los valores de la muestra dan 2, 5,3 y 8. ¿Sí? O sea, 2, pongámosle 5,3 y 8. No sé, no está en escala, pero no importa. ¿Sí? Entonces, veamos cómo es esto. Obviamente esto va a ser e a la 3 gamma, porque n es 3, menos la suma de xy, que va a ser 15,3. O sea, ¿se entiende cómo sería la función de verosimilitud? Es una función que es e a la 3 gamma menos 5,3 si todas las xy son mayores a gamma. O sea, si esto, que ahora lo escribimos. Y 0 si no. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería que todas las xy sean mayores o iguales a gamma? A lo mejor lo podemos mirar al revés. En vez de decir eso, podemos decir que gamma sea menor o igual a todas las xy. No sé si llega a leer algo. ¿Sí? Esto mismo lo podría decir al revés, que gamma sea menor o igual a xy para todas las y. Para que gamma sea menor o igual a todas las xy, ¿qué tendría que pasar acá? Que gamma sea menor o igual a cuánto. En este ejemplo. Está silenciado. A 2. ¿Cómo? Que sea menor o igual a 2. Menor o igual a 2, ¿lo ven? Por ejemplo, si yo tomo este valor de gamma, ahí ese gamma, a ver, x3 es mayor a gamma. ¿Sí? x3 es mayor a este valor, porque es 8. x2 es mayor a gamma, porque es este valor. x1 no es mayor a gamma, es menor. Entonces ahí ya la densidad me va a 0. ¿Se entiende? Es decir, que eso, perdón, la densidad de S, y entonces toda la verosimilitud me va a 0. Es decir, que acá en este punto la verosimilitud tiene que ser 0. Si yo me paro acá, x3, que es 8, ¿sí? O sea, si tomo esto como gamma, ese valor de gamma, x3 es mayor o igual a ese valor de gamma, pero x2 no, y x1 tampoco, con lo cual toda esta cuenta me va a dar 0. O sea que acá también la verosimilitud es 0. En cualquier punto que esté del 2 para allá, la verosimilitud me va a dar 0, porque por lo menos una de las xy está siendo más grande que gamma. Está siendo, perdón, más chica que gamma. ¿Sí? Gamma está siendo más grande que alguna de las xy. Entonces, ¿dónde pasa a cambiar eso? Cuando llego al 2. Cuando llego al 2, x3, que es 8, es mayor o igual a 2, es mayor o igual a gamma. x2, que es 5,3, es mayor o igual a gamma, que es 2. Y x1, que es 2, es mayor o igual a gamma, que también es 2, porque es igual. Entonces, a partir de ahí ya no vale lo del 0, a partir de ahí ya vale esto. En los más chicos, lo mismo. Si estoy parado acá, todos son mayores que gamma. Si estoy parado acá, todos son mayores que gamma. ¿Se entiende? Yo creo que no se ve ahí lo que sí con esto. Voy a hacer con otro color. Acá es 0. Acá, a partir de acá, todos son mayores o iguales que gamma. Acá todos son mayores o iguales que gamma. Si gamma lo pongo acá, también son todos mayores o iguales. O sea, yo lo que estoy corriendo es el gamma. Si el gamma lo pongo en esta zona, todos los xy son mayores o iguales que gamma. ¿Lo ven? Sí. O sea que en el fondo, ¿quién de los tres es el que me está diciendo dónde está el límite? El 2, ¿no? ¿Y por qué el 2? ¿Qué tiene el 2 respecto a los otros? Es el menor y Es el menor de gamma todos, es. claro. Acá en este caso lo que importa es ver cuál es el más chico de todos. Una vez que gamma es más chica que el más chica de las xy, ya caigo en esta zona. Todos los xy son mayores o iguales a gamma. ¿Se entiende? Ah. O sea que en realidad el borde me lo está dando el mínimo de los xy. Y eso es como la conclusión a la que hay que llegar. Entonces, si el mínimo de los xy, en este caso el 2, si el x1, si el mínimo de todas las xy
es menor o igual que gamma, ahí ya cuenta, perdón, no, quería decir, si es mayor o igual, o sea, si gamma es menor o igual que el mínimo de los XY, ahí ya la verosimilitud no me va a dar cero, me va a dar esta cosa. ¿Qué es esta cosa? Digo, está bueno verlo con números a veces para entender. Esto es una función exponencial, como función de gamma. Y es una exponencial creciente porque tiene un 3 acá adelante, positivo. O sea que no sé la forma exacta, digamos, va a depender de la escala, pero básicamente es algo así. Es una exponencial que va creciendo hasta acá. Y ahí se corta y pasa a ser cero. Y para allá tiene una asíntota. ¿Ok? ¿Dónde se alcanza el máximo de la verosimilitud? En el ejemplo, ¿cuál es el punto más alto de la función de verosimilitud? ¿Se alcanza en qué valor de gamma? 2. En el 2, ¿no? Bien. ¿Y qué tiene ese 2? Es, bueno, que sea el mínimo. O sea, el gráfico, ahora ya no para este ejemplo en particular, sino en general, básicamente es la verosimilitud es esta cosa hasta que llego al mínimo de los XY, y una vez que llego al mínimo de los XY, para los más grandes, la verosimilitud se hace cero. Por eso el máximo se alcanza en el mínimo de los XY. ¿Y quién es el estimador de máxima verosimilitud en este caso? El mínimo de las XY. ¿Está claro? Profe, Sí. disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Decime. Mire, sinceramente estoy bastante perdida y quería, si usted se más o menos acuerda, si nosotros vimos máxima verosimilitud, porque yo no lo recuerdo, y estuve mirando mis apuntes y tampoco tengo nada anotado, entonces Lo no vimos sé si después me del perdí final. algo. Lo vimos después del final, es decir, no sería tema de final. No sería tema del final. ¿Sería en la clase 17, Sería más o menos? la última, sí, la 17. Sí, la última. Ah, esa. La última. Sí, me faltó ver esa, me falta, estoy en la Me faltó 16. esa por eso. Vas a ver que ahí en esa clase hicimos un ejemplo similar, o sea, vimos otros ejemplos, ahora si quieren hacemos alguno más tradicional, que son los que se hacen con la log Bueno. verosimilitud, pero después vimos un caso que era más raro, que era más de este tipo, que era con la función de distribución uniforme desde 0 hasta tita, y el parámetro que queríamos era estimar tita, y ahí pasaba algo parecido. Por ahí te diría que cuando veas esa clase, después reveas esto y a lo mejor te queda mucho más claro. O no. Ah, bien, Sí. bárbaro. Pero sí, no viste ¿Le eso, consulto? se va a complicar. Disculpe, Sí. le consulto otra cosa, más o menos hasta el final, ¿hasta qué ejercicio entraría de la práctica 4? Eran, a ver, ¿qué te digo? Era hasta el 8, pero sin Sí. el 5 y el 6, que son de suficiencia. Ah, bien. Era hasta el 8, pero sin el Gracias. 6. O sea, 1 a 4, 7 y 8. Pues sinceramente ya me estaba asustando para el final, digo, ¿y esto cuándo está? Y estaba... No, esto es tema de la clase 17, sí. En la clase 17 vimos estimadores de momentos en la primera parte y de máxima verosimilitud en la segunda clase. Bien, ¿Sí? entonces el 4 y 5 dijo que no entra y hasta el 8 sería. El 5 y 6 no entran, que son sobre suficiencia. Sobre Dale. 5 y 6 no. Muchas gracias. De nada. ¿Está más o menos claro, Matías? Sí, entendí. Es Perfecto. medio complicado igual, pero... De hecho, sinceramente, yo cada uno de estos lo tengo que pensar 3 veces antes de ver para qué lado va la cosa. Vale, Sí, muchas gracias, profe. no es tan fácil. Perfecto. No sé, ¿alguna pregunta más? ¿Algún otro que se genere dudas? Si no, elijo yo alguno como para algún ejemplo más que quería hacer y listo. Así después como lo subo y lo pueden ver el resto. Ah, sí, profe, antes que se me olvide, Sí. ¿usted tiene las de la práctica 3? La Como respuesta de la práctica 3 sí las tengo que subir porque también se las iba a subir a los del cuatrimestre nuevo. Sí. Ah, dale, gracias. ¿Y las podría pasar por el Google Classroom? Sí, Más obvio que nada que para ver cuando si... las cambie, sí, no, obvio que cuando escribo el archivo, porque las tengo pero no las pasé al PDF ese. Entonces cuando las tengo las voy a subir al campus, pero también las voy a subir al Classroom, obvio. Dale, gracias, De buenísimo. acuerdo. Perfecto. ¿Hay alguna otra duda? ¿Algo que ya han estado viendo? Mm, creo que no.
A ver, yo lo que comentaría... este también pedía un estimador de momentos, así que podríamos chequear eso, como para tener un ejemplo más. Igual vayan viendo si no, otra pregunta. Y después por ahí me gustaría hacer alguno de, tal vez de cota de Grammar Raw. El estimador de momentos, para encontrar un estimador de momentos, para gamma, deberíamos poder primero saber cuánto dan los momentos. Entonces, por ejemplo, debería ver cuánto es el momento de orden 1, por ejemplo. A ver qué da. ¿Qué es el momento de orden 1? Es la esperanza. Y esto sí es, si quieren, tómenlo como repaso de temas de final, porque calcular una esperanza sí es algo que tienen que saber. Entonces, ¿cómo haríamos si tengo una variable aleatoria continua con esta densidad, que vimos que el soporte es de gamma más infinito, para calcular la esperanza? Esto sí es el tema de que entra por el final, aunque no entre el tema de estimadores de momento. A ver, esperanza o una variable aleatoria continua. ¿Qué hago? Haríamos la integral Integral. No. del soporte que habíamos dicho que era de t a infinito. Sí, no, sería de gamma. De gamma infinito. Perfecto. Y la función. Y de la función por x, ¿no? Por x, claro. X por la función, que sería e a la gamma. O sea, en general sería la integral de menos infinito a más infinito de x por la densidad, pero como hay toda una parte de la densidad donde vale 0 que no me interesa, eso se resume en integral desde gamma más infinito de x por esta cosa. ¿Sí? Bueno, esta es medio horrible porque... Nada, porque es una... Al menos que hay que hacerla por partes, salvo que nos salve la vida la función gamma. Sí, a ver, les dejo... Yo creo que voy a tratar de acudir a la gamma. Porque odio integración por partes, se los puedo decir con toda sinceridad. Pero si quieren, pueden hacer integración por partes llamando a esto, no sé qué usan, si f y g' o u de b o qué, pero sería esta la f y esta la g'. ¿Sí? Usando eso pueden hacer partes y hacer barrow. Yo voy a apelar a alguna sustitución medio mágica, ¿sí? Para tratar de que pueda usar la función gamma. Déjenme pensar un segundo. Yo tengo menos... Esto sería... Este gamma menos x lo puedo escribir así. En realidad como menos x más gamma, que es menos x menos gamma. ¿Ok? O sea, este exponente lo podría decir que es menos x menos gamma. ¿Eso está claro? ¿Me dejan hacer eso? No. Y sí, se entiende. Ok. Si no lo quieren hacer así, igual pueden hacerlo por partes, pero yo estoy, siempre que pueda en la vida, no hacer integración por partes, lo voy a hacer. Es e a la menos x menos gamma, entonces. Entonces, ¿qué voy a hacer? Llamarle u a esto, a x menos gamma, de u, ¿cuánto va a ser? Me van a decir, bueno, no estás haciendo por partes, pues estás haciendo sustitución, me quedo toda la vida con sustitución, no lo dudo ni un minuto. Sería 1 porque estamos haciendo la integral de x. Es la derivada en x, ¿no? Claro, la derivada en x, así que sería 1 de x, así que sería de x. ¿Sí? Y como tengo una integral definida, no me tengo que olvidar de reemplazar los límites. Tengo que ver cuánto es u de gamma y cuánto es, yo lo voy a poner así, el límite de infinito, pero digamos, u de infinito. Entonces, u de gamma, ¿cuánto es? U de gamma es donde dice, fíjense que la u es una u de x, ¿no? Así que u de gamma es gamma menos gamma, 0. ¿Sí? Y u, cuando x tiende a más infinito, x menos gamma tiende a más infinito. ¿Ok? O sea que hasta ahí tengo la integral desde 0 hasta más infinito, porque el gamma se convierte en 0 y el más infinito sigue siendo más infinito. Donde dice de x voy a poner de u, donde dice e a la menos x, etc. voy a poner e a la menos u, o sea que hasta ahí va todo muy lindo. Y ojo, ¿qué pongo donde dice x?
yo puedo despejar de acá y me queda que es U más gamma. Entonces me queda U más gamma por E a la U menos U. Eso parece un problema, pero no lo es, porque si separo en dos, si hago la distributiva y separo, tengo la integral de 0 a infinito de U por E a la menos U de U más la integral de 0 más infinito de gamma, que la puedo sacar afuera porque es constante, porque la integral es en U, por E a la menos U de U. Y acá sí, esto es repaso de final, que es esta cosa, mientras cargo el marcador. Me contaron el otro día en la librería que los settings se puede sacar la puta y dar la vuelta y de repente tengo un marcador nuevo. Estoy como perro con dos colas. ¿Qué sería esto? Esto sí, lo tienen que saber por el final. ¿Qué exponente tiene la U? Dice menos 1, profe. ¿Cómo? Dice E a la menos 1. Sí, dice E a la menos U. Dice U por E a la menos U. ¿Puedo este exponente 1 pensarlo como 2 menos 1? ¿Les recuerda algo eso? Y sí. Sí. Integral de 0, ahora sí, de 0 a más infinito. De U a la 2 menos 1 por E a la menos U de U. ¿Qué es eso? A ver. Si dijera X en vez de U, es lo que sería lo mismo, ¿no? Sí. O si dijera Z, que también creo que una vez lo escribo con Z. Eso es un valor de la función gamma. Recuerden la definición. Gamma de Z era la integral de 0 más infinito de Z por E a la menos Z diferencial Z. Perdón, ¿qué pasa? Estoy diciendo una pavada. Era gamma de Z, era X a la Z menos 1 por E a la menos X diferencial X. Entonces, el exponente, yo tenía X a la algo, E a la menos X diferencial X, de 0 más infinito, o sea, tiene que ser todo tal cual, y el exponente me decía gamma de cuánto. ¿Sí? Sí. Acá tengo exactamente lo mismo, solo que en vez de X dice U, pero no importa. La X, la variable, yo la puedo cambiar. Puedo poner T, Z a la Z menos 1, poner la menos T, diferencial T. ¿Sí? Pero esta era la definición que dimos de gamma, de la función gamma. Allá práctica 0. ¿Sí? Entonces, por eso lo menciono, porque quedó un poco lejos en el tiempo. Entonces, como el exponente es 1, ese 1 yo lo pienso como 2 menos 1. Así que lo que tengo ahí es gamma de 2. Gamma de 2. ¿Sí? Y después tengo más gamma chiquita, digamos, más el parámetro gamma. Acá se me mezclaron las gammas. Y acá no tengo una U, pero puedo pensar que ahí hay una U a la 0. ¿Sí? Que es una U a la 1 menos 1. 1 menos 1. Ahí tendrías gamma de 1. Gamma a la 1, claro. Exactamente, gamma de 1. Entonces tengo gamma de 2, y ahora es donde tengo que usar que gamma de n era n menos 1 factorial. ¿Sí? Sí. Entonces, gamma de 2 es 1 factorial, y gamma de gamma 1 de es 0 1. factorial. ¿Cuánto da la esperanza? Gamma. No, 1 más gamma. 1 más gamma, exactamente. ¿Sí? Ah. Vino bien el ejercicio porque nos sirvió para repasar un poco todo esto. Ahora, de acá el estimador de momentos que hay? Bueno, básicamente que como el momento de orden 1 depende de gamma, lo puede usar, depende de cómo función, digamos, depende funcionalmente de gamma, lo puedo usar para buscar un estimador. ¿Qué hago? ¿Qué me dice el método de los momentos? Bueno, igual a ese momento de orden 1, lo igualás con el momento que se llama muestral de orden 1, que sería X raya, básicamente. Es 1 sobre n suma de xi. ¿Sí? El momento muestral de orden k es 1 sobre n suma de xi a la k.
¿sí? Entonces, ¿por qué lo hago así? Porque yo sé que por la ley de los grandes números esto va a converger en probabilidad a 1 más gamma, ¿sí? Y entonces, ¿cómo encuentro el estimador de momentos? Bueno, le pongo un sombrerito este de acá y lo despejo. Esto es X raya menos 1. Ese va a ser el estimador de momentos basado en el primer momento. La media menos 1. ¿Sí? Nada que ver con el de máxima verosimilitud, pero bueno, qué sé yo, es lo que es. Esto es lo que es parte de momentos. Ahora, lo que sí me interesa también, para quienes tengan que al final, que se queden de esto, es repasito de qué era cómo se calcula una esperanza, qué era la función gamma, cómo se usaba y todo. ¿Podía evitar la función gamma? Sí, tenía que hacer partes y ya les dije, yo si puedo evitar partes, la evito. No me gusta ni un poco. ¿Se entiende eso? Profe, me perdí por qué lo igualaste a 1 sobre n y la sumatoria de las x. Eso es para que no veo quién me hablaba. Belén. Sí, sí. Era por los estimadores de momentos. Lo que vimos en los estimadores de momentos es lo siguiente. Si vos tenés un momento, ¿sí?, de orden 1, 2, 5, lo que sea, centrado, el que fuera, y ese momento vos te encontrás con que es una función del parámetro que querés estimar, que en este caso lo es, porque no te da 3, te da 1 más gamma. Claro. Entonces, como depende de gamma, el método de los momentos te dice, hace esto. Ahí le pones el sombrerito del estimador y eso lo igualás a lo que vamos a llamar momento muestral de orden K. El momento de orden 1, el momento muestral de orden 1 es la media, porque es 1 sobre n suma de xy. En general es, si vos tenés el momento de orden K, lo igualás a 1 sobre n por suma de xy a la K. ¿Sí? Ah, perfecto, listo. Eso es lo que dice acá hace un momento. La justificación, que la pueden ver ahí en la clase 17 con un poco más de detalle, es, por la ley de los grandes números yo puedo probar que esto va a converger en probabilidad a esto cuando n sea grande. Entonces, como que si uno hace el despeje, fíjense acá, por ejemplo, yo puedo probar que esto es un estimador consistente. ¿Por qué? Es consistente. Porque cuando n tiende a infinito, ¿a qué converge en probabilidad? Bueno, ¿a qué converge? Esto es x raya menos 1, ¿no? ¿A qué converge? Bueno, x raya, por la ley de los grandes números, converge a la esperanza, converge al momento de orden 1. O sea que converge, x raya converge a 1 más gamma, que es la esperanza. ¿Ok? Pero x raya menos 1 converge a eso menos 1. Y si estuviera por 2, convergería en eso por 2, y así. Entonces, ¿a qué converge este gamma, este estimador? A gamma. A gamma. Y entonces es consistente. Eso es la demostración de que es consistente. O sea, los estimadores de momento están pensados para que sean consistentes. Es decir, que para n grande tiendan a tener con mucha probabilidad un valor cercano al del parámetro. ¿Ok? Y esto de paso repasamos un poquito cómo probar consistencia usando la ley de los grandes números. También se podría hacer tomar la esperanza y ver que es insesgado, que en este caso lo es, y tomar la varianza y ver que la varianza que te hace, que también se cumple, y bueno, entonces con esas dos condiciones también se prueba que es consistente. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? A mí me gustaría probar. A ver. Yo elegiría, si tengo que elegir uno, yo elegiría algo que estaría bueno que lo charlemos así, ya queda para cosas de más adelante, que es el parámetro P de la distribución de Bernoulli. Cómo estimarlo por momentos y por máxima verosimilitud. Pero no sé si tiene alguna otra consulta de otra cosa. Pero digo cosas que por ahí les pueden ser más útiles también. Si yo tengo una muestra de una distribución de Bernoulli, parámetro P, y quiero estimar P. ¿Sí?
estimar P? Sería la pregunta. ¿Sí? Para entender, y antes de cómo hacer la estimación, que digo, podemos aplicar el método de los momentos y ver qué me da, y el de máxima verosimilitud, que nos va a dar lo mismo, y ahora vemos qué es lo que nos da. Pero estaría bueno entender qué significa tener una muestra en una distribución de Bernoulli. Porque, ¿qué es una distribución de Bernoulli? Es una variatoria ¿de qué tipo? Discreta. Discreta. ¿Y con el rango tomando qué valores? Revisen ahí las fórmulas que tengan. No. P, la Bernoulli sería una binomial P,1, ¿no? Claro, es una binomial con n igual a 1. Es una binomial 1P. Sí. Exactamente. 1P. Una binomial 1P. Es decir, P es un parámetro que está entre 0 y 1, ¿sí? Sí. Pero el rango es una variatoria discreta donde el rango es 0 y 1. Y lo aclaro porque no es para dejar de hacer quedar mal a nadie, pero me pasó en estadística actuarial que en el final había algo que valía menos 1 y 1 y pusieron que era una Bernoulli. Lo cual no es cierto, aunque es como una Bernoulli corrida y cambiada de lugar. Lo que pasa es que ahí uno ya no puede usar las formas. Por ejemplo, ¿qué sabemos de la Bernoulli? La esperanza es P. La varianza es P por 1 menos P. Porque si quieren podemos usar lo que saben de la binomial. ¿Sí? La esperanza es P, la varianza es P. Bueno, eso vale solamente para la Bernoulli de siempre, la que tiene rango 0,1. Si el rango es otro, las fórmulas cambian. ¿Sí? Entonces, yo tengo ¿qué es tener una muestra de tamaño n de una distribución de Bernoulli? Es tener un montón de unos y ceros. O sea, yo observo x1 y me da 1, observo x2 me da 0, observo x3 me da 0, observo x4 me da 1, 0, 0, 1. Esa es una muestra de tamaño, bueno, en este caso 7 de una distribución de Bernoulli. ¿Lo asocian con algo eso? Digo, ¿en qué situación uno podría tener una muestra de ese tipo? Y, por ejemplo, cuando estás probando un experimento y si se cumple o no. Claro, en general tiene que ver con... Vos estás haciendo un Tirás experimento... una moneda y te da cara o cruz. Claro, haciendo una pregunta y hay un sí o un no. Hay un éxito o un fracaso. O sea que en realidad lo vamos a representar como un y cero. Y numéricamente está bien hacerlo y después cuando hagamos las cuentas vamos a tener que pensarlo como un y cero. Pero lo que estamos pensando acá es en que me contestaron por sí o por no. ¿El experimento resultó tal cosa o no? ¿Salió cara, salió seca? Donde, bueno, una de esas va a ser el 0 y otra va a ser el 1. O sea, cuando hablamos de distribución de Bernoulli, en general, la mayoría de las veces no estamos hablando de 0 y 1, sino que estamos hablando de algo que es sí o no. ¿Sí? De algo que es éxito o fracaso. ¿Ok? O sea que eso es lo primero para tener en cuenta. Por eso van a ver que, de hecho, bueno, ahora no importa, no quiero adelantarme. Entonces, eso por empezar. Entonces, una muestra es esto. ¿Sí? Esto lo dejo escrito porque después vamos a hablar. Pero entonces, pensemos un poco cómo buscar estimadores. Podríamos usar el método de los momentos. Si yo quiero un estimador para P, podría pensar en el método de los momentos y en algo muy simple. Yo sé que el momento de orden 1 de una distribución de Bernoulli, que es una binomial 1P, ¿cuánto es el momento de orden 1, o sea, la esperanza? P. Es P. Listo. Entonces, ¿qué me dice el método de los momentos? Primero, ¿el momento de orden 1 depende del parámetro que querés estimar? Sí, depende. Entonces lo puedo usar para hacer un estimador de momentos. ¿Qué voy a hacer? Ese momento de orden 1, pero con sombrerito, ahora la P, lo voy a igualar ¿a qué? Al momento muestral de orden 1. ¿Sí? ¿Y a P? ¿O no? A esto. Al momento muestral de orden 1. Ah, está bien. ¿Sí? ¿Qué es esto? Acuérdense, el momento muestral de orden K es el promedio de las XK. ¿Sí? Sería, en el video lo llamé XK raya. ¿Sí? Entonces, ¿a qué lo igualo a X raya, básicamente? Y ahora despejo el P, pero ya está despejado, en este caso. En el otro caso tuve que pasar un 1. Acá ni eso. ¿Sí? O sea que el estimador que me sale por momentos es X raya. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sale eso. ¿Para qué es X raya? Fíjense, ¿qué sería X raya en este ejemplo? Si esta muestra de tamaño 7 con estos números. ¿Qué me daría X raya acá? 3 sobre 7, no. 1. Esto es 3 sobre 7, claro. O sea, N7 y arriba básicamente tengo 3 unos y el resto son ceros. O sea que la suma es 3. La suma de las X y acá es la cantidad de éxitos en realidad. Suma de X y cantidad de éxitos.
O sea que básicamente acá lo que tengo es cantidad de éxitos sobre total de realizaciones. Esto en realidad es la frecuencia relativa del éxito. ¿Sí? Por eso van a ver que es común en este contexto, hay que raya, llamarlo también P raya. Y en esos Pero casos, básicamente, ¿le suena de haberlo escrito así en estadística 1? no, pero, profe, tengo una duda. Básicamente no sería P lo que te da. Es el P pero de la P muestra. sí. Es el P pero de la muestra, es la proporción de éxitos en la muestra. Está bien. Esto es lo que pasó en la muestra, en ese experimento que vos hiciste, que tomaste a 7, le preguntaste, no sé, tipo, ¿te gusta el chocolate? Bueno, 3 te contestaron que sí, 4 te contestaron que no. ¿Sí? La proporción de gente de la muestra que te contestó que le gusta el chocolate es 3 céntimos. Pero después analizas otra muestra y te puede dar algo totalmente. En otra, claro, después le preguntas a otras 7 personas y te puede dar otra cosa. Le preguntas a otras 15 personas y te puede dar otra cosa. Exactamente. Por eso es una variable aleatoria en realidad. Una vez que hiciste la cuenta ya es un numerito, pero previo a tomar la muestra, esto es una variable aleatoria, por eso tiene una esperanza, una varianza, etc. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Entonces, esto a veces, en vez de llamarlo X raya, que es X raya, es la media de una distribución de Bernoulli, lo es, pero a veces en este contexto, para tener bien en claro y para que no sea tan confuso, y como en el fondo básicamente cómo se calcula, es éxitos, porque esa suma de X son los éxitos sobre N, a eso se lo suele llamar a veces directamente P raya, y se lo suele llamar a veces, en vez de media muestral, proporción muestral. ¿Sí? Es la proporción de éxitos en la muestra, pero en realidad no es otra cosa que la media muestral de un montón de unos y ceros. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea que muchas veces... O sea, solo para este caso estamos viendo que se puede denominar así. Sí, claro, es para el caso Solo de la para Bernoulli. el caso de la Bernoulli. Ah, Para el caso ok. de la Bernoulli, para el caso en que vos estés viendo cantidad de, o sea, éxitos... Este tipo de prueba donde me da, Sí, claro, ¿verdad? pruebas Donde dicotómicas. uno se puede, el otro no, claro. Claro, pruebas dicotómicas. Entonces a veces se le llama pérdida, van a ver que muchas veces, no sé si se acuerdan fórmulas, por ejemplo, de intervalos de confianza para P en estadística 1. Si no, después lo vamos a ver, pero... Claro. Bueno, Pero no, en la creo que fórmula no. será algo así como P raya más menos la z por la raíz cuadrada. A lo mejor en vez de P raya ponían P sombrerito. Por uno Creo menos que poníamos mu. ¿Cómo? Que P. Creo que poníamos mu. ¿Mu? No recuerdo bien ahora. Pues, Sí. no, eso también en los de la media, porque después están los de la media de la normal, pero en los del P de la, o sea, en los de la, sí, en los de P que son los que son para proporciones, seguramente usaban los P sombrero o P raya. Pero ese P raya o P sombrero no es otra cosa que X raya, pero es el X raya de un montón de unos y ceros. Es la media muestral, el promedio de un montón de unos y ceros, que en el fondo uno lo puede interpretar como la proporción de éxitos que hubo en la muestra. Que está bien, digamos, tiene sentido. Para saber qué es la probabilidad de éxito, usar la proporción de éxitos de la muestra suena razonable. La verdad es que suena, una vez que uno lo interpreta un poco, suena razonable. Pero no quería dejar de aclarar esto, porque es como un caso que se usa mucho, que es muy útil y que hay que pensar un cachito antes de entender lo que significa. Y si quieren, para cerrar, si tienen alguna otra duda, igual lo vemos, podemos ver el estimador de máxima verosimilitud, así hacemos un ejemplo de máxima verosimilitud, pero un poco más amigable que el que hicimos antes. Recuerden que la función de probabilidad puntual, y esto también lo quiero recordar, porque también de paso repaso de lo anterior, en una Bernoulli, la función de probabilidad puntual, una manera de representarlo es con la tabla. Es decir, bueno, el rango es 0 y 1, aclaro cuál es la probabilidad de cada uno de esos valores. Si el parámetro es P, la probabilidad de 1 es P, la probabilidad de 0 es 1 menos P. Esa es una de las maneras de hacerlo. Pero también se pueden dar fórmulas. En realidad se puede dar una infinidad de fórmulas. Pero básicamente cualquier cosa que yo escriba acá, que para x igual a 0 de 1 menos p, y que para x igual a 1 de p, funciona. Por ejemplo, si yo escribo p por x más 1 menos p por 1 menos x, cuando x vale 0, ¿qué me da esta cuenta? Vale 0 me da PX. Me da p, cuando x vale 0, Ah, P por X, no es P sub X, no, está bien p 0. por x, claro, p por x, 1 menos p por 1 menos x. Cuando x es 0, ¿qué queda? 0. No. 0, sí, 0.
P por 0 más 1 menos P por 1 menos 0. por 1 Ah, menos no, está bien. Entonces, Por me 1, queda claro. Sí. 1 menos P. 1 menos P, perfecto. Y probabilidad de X igual a 1, ¿qué me queda? P P. más P más Más P. 1 menos. P. Ah, más P nada. más 0. P más 0, Más nada. o sea que me queda P. Cero. O sea que está bien, en 0 vale 1 menos P, en 1 vale P. Esta expresión podría ser una fórmula para la Bernoulli. No es la única, ¿sí? Pero esta podría ser. ¿Sí? Hay otra que se usa más que esta, que es la que les voy a mencionar ahora, que la vamos a usar para máxima similitud. Digamos, la que en general se suele usar, porque en el fondo recuerda bastante la de la binomial, o sería la que queda como un caso particular de la binomial, en realidad es esta. Es P a la X por 1 menos P a la 1 menos X. ¿Sí? A ver si lo puse bien. Sí. Si pongo X igual a 1, me queda P a la 1 por 1 menos P a la 1 menos 0. A la 1, no, perdón, P igual a 1. Perdón, vamos de vuelta. Si pongo X igual a 1, me queda P a la 1 por 1 menos P a la 1 menos 1. O sea, 1 menos P a la 0. O sea que me da P. ¿Sí? Y si pongo X igual a 0, me queda P a la 0 por 1 menos P a la 1. Claro, y ahí me da el 1 menos P. P a 1 menos P. O sea que esta también sirve. ¿Hay otras? Sí, hay otras, hay infinidad. ¿Sí? Uno puede inventar cosas más raras y que pase lo mismo. Sí, en el fondo, fíjense que lo que estoy buscando es una función que pase por el 0p y el 1, que, no sé, p 0,3, 1 menos p 0,7, y el 1 menos p. Estoy buscando una función que pase por 2 puntos. Obviamente hay muchas. ¿Sí? Puede ser una recta, puede ser una exponencial, puede ser una parábola, puede ser cualquier cosa. ¿Ok? En el fondo igual es la misma función porque lo que está diciendo, como solo lo miro para 0 y para 1, lo que está diciendo es que en 0 vale 1 menos p y que en 1 vale p. Pero fórmulas puedo dar una infinidad. ¿Ok? Sin embargo, esta es la que más se usa porque de hecho es como la que queda de la fórmula que uno sabe de la binomial. Recuerden que la binomial es nx por p a la x por 1 menos p a la n menos x. ¿Sí? Entonces cuando pongo n igual a 1, me queda p a la x, 1 menos p a la 1 menos x, y si n es 1, tanto cuando pongo un 0 como cuando pongo un 1 de abajo, el combinatorio me da 1, entonces desaparece. ¿Sí? Por eso esta es la que más se usa. Y es la que vamos a usar ahora para máxima verosimilitud. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, o sea, todas estas maneras podrían ser, pero lo que vamos a poner como función de probabilidad puntual, la formulita va a ser esa, porque es la que, además es la que resulta más cómoda después para hacer las cuentas. Entonces, la función de probabilidad puntual la vamos a escribir como p a la x por 1 menos p a la 1 menos x, donde ya sabemos, las x valen 0 o 1 nada más. Entonces, momentos, máxima verosimilitud. ¿Qué voy a hacer? Bueno, acá, el rango, no hay soporte en este caso, hay soporte, no hay soporte de rango, y ese rango es 0, 1, es decir, no depende del parámetro P. En todos los casos en los que el rango o el soporte no dependa del parámetro que quiero estimar, es la versión fácil, digamos, fácil entre comillas, porque después habrá que ver las cuentas, pero es la versión tradicional, la que hago la log verosimilitud, y esa log verosimilitud la derivo para ver dónde la derivada es 0, y ahí está el máximo, etc. ¿Sí? No es el caso raro este que vimos antes, que como el soporte me dependía del parámetro, teníamos que hacer este planteo medio extraño. ¿Ok? Entonces, ahora sí, este es el caso más tradicional, digamos, como los ejemplos que vimos para el lambda de la Poisson y para los parámetros de la normal, la verosimilitud sería el productorio desde igual 1 hasta n de la función de probabilidad, y la log verosimilitud, que es la que voy a usar porque me va a dar cuentas más fáciles, va a ser el logaritmo de eso. Y cuando una multiplicación le tomo logaritmo, se me convierte en ¿qué? En una suma. En la suma de los logaritmos. O sea que me va a quedar la suma, desde igual 1 hasta n, de los logaritmos de la función de probabilidad puntual. Insisto, no me tengo que olvidar, este i es importantísimo.
¿sí? Ese subíndice I de la XY. Este lo tanto porque en realidad ahora la función, como todas tienen la misma distribución, que es esta, que es la Bernoulli de parámetro P, en todas la fórmula que tengo que poner es esta. Pero las tengo que poner evaluadas en distintos X. Y en eso necesito esos X y que no me tengo que olvidar. Pues me va a quedar la suma desde igual 1 hasta n del logaritmo natural de esto. Pero esto escrito con XY, insisto. Yo sé que lo dije un montón de veces en el video, lo digo un montón de veces hoy porque es re importante. Después es uno de los errores más comunes, olvidarse de poner esa I, pongo esto. Lo pongo así, sin el subíndice. Y después es como que todo pierde sentido porque esta I que está acá, ¿para qué sirve? Y como que todo esto es constante, entonces básicamente es n veces esto y ya después da cualquier cosa. O sea, no hay que olvidarse de este x y de acá. ¿Está claro? Eso es como re importante. Parece una pavada, pero es re importante. Entonces, ¿cómo sigo ahora? Bueno, primero voy a usar propiedades del logaritmo para reescribir esto y de la sumatoria para tratar de escribir esto de la manera más linda posible. Y cuando termino voy a ver dónde se alcanza el máximo de esta función, que alcanza el máximo en el mismo valor de p que la función de verosimilitud original. No alcanzan el mismo valor, pero sí alcanzan en el mismo p, el máximo. ¿Está claro? Por eso hago la verosimilitud, porque la cuenta es más fácil. ¿Ok? ¿Estamos con eso? Bien, entonces tengo la suma desde igual 1 hasta n de logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, o sea que es el logaritmo de esto más el logaritmo de esto. ¿Sí? El logaritmo de este. Y cuando hago el logaritmo de p a la xy, en realidad puedo bajar la xy. O sea que tengo xy logaritmo natural de p. Sería esta parte. Más lo... ¿Se entiende? O sea, es el logaritmo de p a la xy, Sí. más el logaritmo de 1 menos p, 1 menos xy. Pero el xy lo puedo bajar. Lo Y lo mismo con el 1 menos... Claro, lo mismo con el 1 menos x. El 1 menos xy por el logaritmo natural de 1 menos p. Vamos. Ven como acá se vuelve todo, digamos, todas las multiplicaciones se convierten en sumas y se vuelve mucho más práctico para derivar y para trabajar. La sumatoria obviamente la puedo compartir con los dos términos. Sí, o sea, es la suma de esto más la suma de esto. Fíjense, hagámoslo. Suma de xy, logaritmo natural de p, más suma de 1 menos xy por logaritmo natural de 1 menos p. Ya saben que va desde igual 1 hasta n en los dos casos. Ahora, como el subíndice, que acá no lo escribí, pero es la i, todo lo que no depende de i es una constante para la suma, es decir, es un factor común en la suma. En este caso sería el logaritmo natural de p. Claro. Bien, y acá... Los logaritmos los puedo sacar para afuera y solo hacer las sumatorias de los términos que tienen la xy. Exactamente, o sea, este lo voy a poner acá y este lo voy a poner acá. Perfecto. Bien, me queda entonces p, el logaritmo natural de p, por la suma de las xy, más logaritmo natural de 1 menos p, por la suma de 1 menos xy. Y la suma de 1 menos xy a que es igual. Es la suma de los unos menos la suma de las xy. ¿Qué pasa cuando sumo los unos? Desde i igual 1 hasta n. Ah, no sé. Bien. ¿Sería n? ¿Cómo? ¿O no? ¿Le daría n? Sí. Queda n Ah, menos suma de xy. Igual este comentario para cuando no se den cuenta que puede pasar muchas veces. A veces ayuda, cuando la sumatoria ya me empieza a marear, escribirlo como si fuera, no sé, si n fuera 3, ¿qué sería? Esto sería 1 menos, o escribirlo, pero con 1 más 1 más 1, 3, claro. 1 más 1 menos x2, más Sí. hasta 1 menos xn. Entonces cuando lo escribes así, de repente ahí ya lo ves un poco mejor. Quizá, bueno, hacer 1 más 1 más 1, n veces, listo, menos x1 menos x, bueno, eso saco el menos, me quedan menos x1 más x2 más xn. Sí, o sea, a veces ayuda a escribirlo de esa manera y dejar la sumatoria. La sumatoria, mientras me lleve bien con las propiedades, todo bien, pero si en algún momento me pierdo, bueno, a lo mejor puedo escribir esto y tratar de sacarlo. Entonces, esta sería la log verosimilitud y como que hasta acá ya estaría linda, digamos, para dejarla ahí. O sea, la log verosimilitud es esta función de acá. Te quiero ver dónde tiene un máximo.
Entonces, para ahora tiene un máximo, lo primero que tengo que darme cuenta es, bueno, a ver, es una función derivable. Entonces, a veces para entender eso es más claro todo lo que no sea p ponerle números. Es decir, supongamos que n es un número, 3, ¿sí? Y que las x y dan algo y que la suma da, bueno, no puede dar 7 porque es una nulí. La suma da 2, es decir, hubo 2 éxitos. ¿Ok? Entonces Sí. tuve 1, 1, 0. N es igual a 3, 2 éxitos, la suma de las x y es 2. ¿Cómo me queda esto? Me queda el logaritmo natural de p por 2, o sea, 2 logaritmos natural de p, más, y acá va a ser 3 menos 2, que es 1, que en realidad esto sería la cantidad de éxitos, y esto es la cantidad de fracasos, ¿sí? Porque Claro. son los n los que no fueron éxitos. Así que esto es 1 por logaritmo natural de 1 menos p. De uno. Bueno, ¿y eso es derivable? Bueno, en su dominio, que básicamente es para p entre 0 y 1 estrictamente, sí, porque el logaritmo es una función derivable, el logaritmo de 1 p también, en el dominio, ¿no? Que acá p obviamente tiene que ser positivo, y como 1 menos p también tiene que ser positivo, es p entre 0 y 1. ¿Sí? O sea, esta función, si yo la grafico, va a ser una función que va de 0 hasta 1 en dominio abierto. ¿Sí? Pero en ese dominio esa función es derivable. Entonces, si es derivable, ¿cómo voy a buscar dónde tiene un máximo? Esta es la función L de P. No sé qué tiene el gráfico, pero tiene un máximo en algún lado. ¿Sí? De hecho, tiene un máximo que es negativo. Pero bueno, eso no funciona así. ¿Cómo voy a encontrar dónde tiene el máximo? ¿Qué le pasa ahí a la función? ¿Esto les dice algo? Bueno. ¿Qué le pasa a la función ahí donde alcanza el máximo? ¿Cómo hago para buscar máximos? Condición de primer orden y eso, ¿se acuerdan? Sí, a veces se hace sujeto como una restricción Pero en este caso no y es ahí restricción, tengo o sea, en como este que caso está es libre. tocando la tangente. Podrías tener ¿La tangente? restricciones, pero acá es libre, o sea, vos tenés esto. Tenés esta función, Claro. querés saber dónde está el máximo. ¿Qué buscas? La condición de primer orden, ¿qué era? Que en ese punto la derivada vale 0. Eso sí. Sí, sí. Esa sería la condición de primer orden, que vale porque es una función derivable. El logaritmo en su dominio es derivable. O sea que esta suma es derivable. Entonces yo quiero ver dónde la derivada vale 0. ¿Qué hago? Derivo. No voy a derivar esta, voy a derivar directo la original. ¿Sí? Ok. Si derivara esta, encontraría la estimación para esa muestra en particular 1, 1, 0. Entonces, derivo acá. Ahora, y acá en estos ejercicios, el problema, lo mismo cuando calculan información de Fisher, es como que todo el tiempo está cambiando el enfoque. Recién, lo constante era lo que no dependía de la I, ¿sí? Por eso lo sacábamos afuera de la suma. Ahora que estoy derivando, y que la función es una función de P, la derivada es respecto de P, lo constante es todo lo que no depende de P. Entonces, fíjense que de hecho acá, este 2, este 1, ¿sí? Esto es una constante, esto es otra constante. Entonces, la derivada del primer término me va a quedar esta constante por la derivada del logaritmo de P. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo de P? 1 sobre P. 1 sobre P. Es 1 sobre P. Es 1 sobre P, y por la suma de las x y, que es constante. Y acá, detalle importante, esto también es constante, voy a derivar el logaritmo natural de 1 menos P. La derivada es 1 sobre 1 menos P, y ese es el error que en los parciales siempre la mitad no les da, y me dice, ¿por qué no me da? ¿Por qué no me da? Claro, porque es por -1. Por -1 por la regla de la cadena, exactamente. ¿Sí? Que es muy fácil olvidarse de eso. No, es 1 sobre 1P por -1. Por n menos la suma de los x. ¿Ok? Entonces, borro un poco todo esto para tener fácil. ¿Dónde eso vale 0? Bueno, vale, tenemos un poco. Esto es suma de x y sobre p menos, en realidad, n menos suma de x y sobre 1 menos p, y quiero que valga 0. ¿Sí? Si quiero que valga 0, básicamente puedo pasar este término para acá sumando. Sí, Sí, todo el término. ¿Esto igual a esto? sí. Listo. Aprovecho el pizarrón.
Y ahora, ¿cómo despejo acá? Lo más fácil es pasar el P para allá y el 1 menos P para allá. Y el 1, sí. Hay que acordarse los paréntesis, es lo único importante. 1 menos P por suma de XY, P por N menos suma de XY. Ahora, desarrollo, y esto es suma de XY menos P por suma de XY igual N por P. A ver, me estoy mareando ya. Menos P por suma de XY. Bien. Acá esta parte siempre es donde tengo miedo y ya no me dé, y por eso me quedo. Pero no, pero sí me da, ¿por qué? Porque estos dos se van. Sí, lo paso para un lado y me queda sumando y restando. Sí. El P por suma de XY. O sea que en el fondo me queda suma de XY es igual a N por P. Sí. ¿Cuál es el P donde la derivada vale 0? Entonces, ¿Dónde es la sumatoria de XY dividido N? claro, sumatoria de XY dividido N. Y O eso sea- no es. O sea que raya, ¿sí? Ah, claro, eso no sé qué rayo iba a decir. O sea que raya. O sea que me dio lo mismo que antes. Sí, que también le llamamos P raya en este caso. ¿Sí? O sea que me dio lo mismo que de momento. Fíjense que en el otro ejemplo que hicimos no daba lo mismo, a veces no da lo mismo, en este caso sí da lo mismo. Cuando da lo mismo es como que es medio indiscutible, ¿no? Como hacerlo así. ¿Ok? Pero ese sería el estimador de máxima verosimilitud. En realidad faltaría chequear que la derivada segunda es negativa, que esa es la condición de segundo orden. Pero bueno, si quieren se los dejo. Habría que agarrar esto y derivarlo de vuelta respecto al P y les va a quedar la derivada segunda negativa. Eso sería como lo que falta. Pero bueno, nada más. Pero en realidad, cuando hay un solo extremo, las funciones de verosimilitud es un máximo. Y entonces este va a ser el estimador de máxima verosimilitud, que es X raya, que así que sea el mismo que el de momentos. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, yo con eso estaría, no sé si tienen alguna consulta o alguna otra cosa. Si no, igual, si después más adelante tienen consultas porque estuvieron viendo otras cosas, me preguntan en otra clase. Pero bueno. Sí, perfecto. Capaz para la otra clase ya hay más. Va, yo por lo menos que me voy a presentar al final tengo un poco más de Perfecto. dudas. Sí, no, después de todo lo que es de la primera parte, bueno, el viernes hacemos consultas de eso exclusivamente. Sí, buenísimo. Y después yo voy a seguir haciendo videos. El próximo tema es inferencia bayesiana y la parte Sí. de estimación puntual bayesiana, así que vamos a tener por lo menos 2 clases de eso, teóricas, que voy a ir subiendo en las próximas semanas, y después de eso haremos otra clase para ver ese tema. Así que, Perfecto. bueno, Y yo seguramente vas a te estar quería para el final. consultar ¿Cómo? porque yo estoy haciendo actuarial con vos Sí. y el otro día en la clase habías dicho que el resumen de actuarial nos sirve mucho para los temas que no llegamos a ver. Exactamente, sí, Y sí. como Bueno, tengo miedo de ir pisando las clases, claro. no sé, como que no sé si enfocarme más Bueno. bien en el repaso y después ver las clases teóricas que me falten de estadística 2 o ir viendo el simultáneo. Fíjate, bueno, a ver, claro, que vas a verlas de repaso. No, bueno, pasa que igual, a ver, yo creo que por cuando vayamos avanzando va a terminar ganando actuarial, pero lo que pasa es que ciertos temas en actuarial, por ejemplo, todo lo que es estimación puntual, es media clase, que básicamente conté ideas básicas, Claro. como recuerdo básico de propiedades, pero sin ejercicios, y un ejemplo de máxima verosimilitud, nada más. O Ah, sea, listo. este tema sí, por ahí lo podés ver bien de estadística 2. Después lo que es intervalos de confianza también, es como que es muy rápido lo que vemos en actuarial. Lo de bayesiana, indiferencia bayesiana no lo di en el repaso actuarial porque no lo usamos. Después lo de test de hipótesis sí, lo charlamos con un poco más de detalle. Y bueno, después veremos los otros temas, pero Claro. esto no te vas a pisar mucho porque es como que es muy rápido lo que comento en el repaso de este tema. Claro, entonces capaz mire el repaso y después me ayude la profundidad de las clases de estadística Sí. para completar el repaso. Tal cual, tal cual. Listo, perfecto. Listo. Bueno, Bueno, gracias. nos estamos en contacto. Dale, gracias. Dale. Hasta luego. Chao. Saludos a todos Chao, y a todas. profe. Nos vemos. Saludos.